Hoy somos casi 7.000 millones de personas y la población ha ido creciendo desde la revolución industrial. ¿Y cómo no hacerlo? Con la medicina, la tecnología, la comida, el trabajo. Le hemos dicho no más a las bacterias. Esta es la gráfica de crecimiento humano. Empezamos con pocos en el siglo XVIII, crecimos un poco en el siglo XIX y desde entonces no hemos dejado de crecer. Vamos, que esto está de lujo, ¿verdad? Hoy somos casi 7.000 millones de personas y empezamos a creer que somos demasiados, pero con el crecimiento demográfico también aumentó la pobreza, la desigualdad y también llegaron algunas de las crisis humanitarias más terribles de la historia. La medicina no puede hacer nada y gracias a la globalización, una epidemia puede propagarse por el mundo y llegar a cada rincón de la tierra en unas pocas horas. Y por el simple hecho de que hay más seres humanos, hay más víctimas. Bueno, estoy exagerando. Estas cosas han existido siempre y siempre han tenido el mismo resultado. Veremos algunas de las enfermedades y epidemias más terribles de la historia. Y al terminar quiero preguntarles, ¿por qué? ¿Por qué sucedieron? Empecemos. Con solo ver esta imagen, todos reconocemos a este pequeño monstruo, el ébola. Este virus tuvo un pequeño brote en 2014 que dejó 30.000 muertos en el suroeste africano. El virus se transmite a través de los fluidos corporales como la sangre, el contacto con alguna herida o por comer carne de animales infectados con el virus. En sus primeros días es como cualquier otra enfermedad, para luego ser letal. Presenta fiebre, debilidad, dolores como cualquier gripe, pero empeoran y pronto se empieza a sangrar por todos los orificios del cuerpo de manera horrible. El ébola mata a un 50 a 90% de sus infectados, según la atención médica que reciban, pero su puesto tan bajo en esta lista se debe a que gracias a su difícil transmisión, una pandemia mundial de ébola es prácticamente imposible. ¿Qué tiene este perro? La respuesta: la rabia. Un virus que supera al ébola en brutalidad y mortalidad. Tanto en perros como los humanos, la rabia ataca el sistema nervioso, produce dolor de cabeza, fiebre, espasmos, alucinaciones, se explota en agresividad, se pierde la capacidad de controlar los músculos, la mandíbula se paraliza y se empieza a salivar. Todo para terminar en horribles convulsiones, el coma y la muerte. La enfermedad se transmite por la mordedura de un animal a otro y, hasta donde es conocido, solo afecta a los mamíferos. Estas son fotos reales de personas con rabia, desagradables y perturbadoras. Una horrible forma de morir. Además, si la rabia no se detecta a tiempo, date por muerto. La rabia avanzada tiene un 100% de mortalidad. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad muy difícil de transmitir para poder ser una pandemia. Pero la próxima vez que te muerda un perro, ve al médico. ¿Qué tienen en común el cólera, la salmonela y la E. coli? Todas son bacterias estomacales muy graves. Estas se contagian por el consumo de agua y alimentos infectados. De hecho, esta es la razón por la que las epidemias de estas enfermedades
suelen suceder mayormente en África. Todas funcionan parecido. Tras ser consumidas, te convertirás en una fuente por delante y por detrás. Los síntomas son vómito, fiebre, diarrea y debilidad. Y lo que te terminará matando es la deshidratación y la falta de atención médica. Estas bacterias producen epidemias en entornos especialmente insalubres. Las epidemias más famosas fueron las epidemias de cólera del siglo XIX. Alrededor de 20 millones de personas perdieron la vida. Y de vez en cuando hay epidemias de estas bacterias en algún país tercermundista. Estas bacterias se consideran las más peligrosas del grupo C de medicina, lo que significa que son bastante contagiosas, pero existe tratamiento, vacuna y una alta probabilidad de sobrevivir. Pero sigue siendo importante lavarse las manos antes de comer. Si te preguntara cuál es el animal más peligroso del mundo, ¿qué me dirías? ¿Leones? ¿Serpientes? ¿Cocodrilos? Pues no, los mosquitos son los animales más peligrosos del mundo. Alrededor de 1 millón de muertes anuales debido al número 7 de la lista. Plasmodium falciparum, mejor conocido como la malaria. La enfermedad que más personas ha matado a través de la historia. Se dice que cada 30 segundos una persona muere de malaria en algún lugar del mundo. Al ser picado por un mosquito infectado, el parásito entra en nuestra sangre y a nuestros glóbulos rojos, y ahí empieza a reproducirse hasta que la célula explota y salen nuevos parásitos para repetir el ciclo. Este proceso a veces es tan violento que en cadáveres de malaria se han encontrado más parásitos que sangre. En la malaria se sufren fuertes dolores, vómitos, debilidad y más que todo anemia, fiebre y bajones de presión, que terminan tarde o temprano matando a la víctima. A pesar de que existe una cura de la mano del científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, la gente sigue muriendo de malaria. Imagina lo siguiente: conoces a una chica linda, charlan y sucede lo que tiene que pasar. Y al otro día te encuentras con esto: el VIH, la pandemia del siglo XXI. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus perfectamente diseñado para matar humanos. Al entrar en nuestro cuerpo, ataca los glóbulos blancos y los usa para reproducirse, matándolos en el proceso. Esto se repite hasta que todas nuestras defensas quedan hechas polvo y quedamos a merced de los patógenos del mundo. Esta es la razón por la que el SIDA no tiene cura, ya que por más tratamiento que se haga, el cuerpo no puede deshacerse del virus, solo se puede mantener controlado. El SIDA ha matado a más de 35 millones de personas desde la década de los 80, y es curioso cómo un virus que, al igual que el ébola, se transmite a través de los fluidos corporales, tiene contagiado a un 3% de la población mundial. El VIH pertenece al grupo B de medicina, lo que significa que no tiene cura, pero sí tratamiento. Pero de todos modos, usen condón. 9 de octubre del 2001 se produce el peor ataque terrorista de la historia. Varios políticos estadounidenses recibieron cartas que tenían en su interior el número 5. Anthrax. El anthrax es una bacteria presente en la carne podrida y es famosa por dos cosas. La primera es porque se conserva ella misma en esporas que sobreviven en el polvo durante años esperando un huésped digno. La segunda es que al entrar en contacto con nuestros tejidos directamente los pudre y destruye de una forma casi total.
Existen varias clases de anthrax, siendo el carbunco pulmonar el que tiene un 100% de mortalidad. Sin embargo, siendo el anthrax una bacteria de la carne podrida, es muy difícil que llegue a convertirse en una pandemia, pero su enorme potencial para el bioterrorismo y la guerra biológica le hace algo que temer. El anthrax pertenece al grupo A de medicina, lo que significa que es terriblemente brutal, sin cura o tratamiento alguno. Europa, siglo XIV. Las calles olían a muerte y nadie lloraba ninguna porque todos esperaban la suya. Todo era un caos. Todo por una pequeña ratica, una pequeña pulga que traía consigo a Yersinia pestis, la peste bubónica. Todo empieza con una pulga infectada que te escogió como próxima comida. Su saliva llena de bacterias infecta tu torrente sanguíneo y la bacteria viaja hasta los ganglios linfáticos, donde su lucha con los glóbulos blancos produce pus, inflamaciones que se convierten en enormes bolas en la garganta, las axilas y la pelvis, los famosos bubones. Finalmente, los ganglios explotan en un mar de bacterias y la muerte llega pronto en forma de toxemia y septicemia. Esta bacteria es famosa por ser la responsable de la peste negra del siglo XIV que mató a 75 millones de europeos. Yersinia pestis es la enfermedad pandémica más antigua conocida por el hombre, siendo responsable de las epidemias más terribles de la historia, desde la peste de Justiniano, la peste negra y las más recientes del siglo XIX. La peste bubónica tiene el título de ser la segunda epidemia más mortal de la historia. ¿Cuál es la primera? Pues 2011. Sufrimos la pandemia global de gripe porcina y su responsable, el virus de influenza H1N1. Pero no hablamos de la pandemia de 2011, sino de la gripe española de 1919, la pandemia más brutal que ha sufrido el ser humano. Se calcula entre 50 a 100 millones de víctimas, y esto tras la Primera Guerra Mundial. Su responsable, el virus H5N1. Los clásicos dolores, debilidad y fiebre se quedan en segundo plano contra la neumonía y los problemas respiratorios casi totales que crean muchos tipos de gripe, que asesinan en su mayoría a niños y ancianos. La influenza se merece su puesto en esta lista por ser una enfermedad que vive mutando con cientos de miles de cepas nuevas cada año. Nunca te contagias 2 veces de la misma cepa de gripe, algunas mortales, y por ser la segunda enfermedad más contagiosa del mundo. Hoy en día, una persona enferma de influenza puede contagiar al mundo entero, y las epidemias de gripe nunca faltan. Si hay una historia digna de estar en los libros, es la eterna batalla del hombre contra la viruela. Crecimos y evolucionamos junto a ella. Se conquistó América con ella e inventamos las vacunas para salvarnos de ella. Es el patógeno más contagioso que existe. Al entrar en tu cuerpo, se reproducen las células de tu piel y en unas semanas tras su incubamiento saldrá la clásica erupción de la viruela, momento en el cual el infectado es un riesgo biológico. Te matará la fiebre, la toxemia, entre algunos síntomas. La eterna pandemia de la humanidad, la responsable de la muerte de más de 300 millones de personas a través de la historia, hoy ya no existe. La viruela se consideró totalmente erradicada en 1986, gracias a un programa mundial de vacunación.
Sin embargo, el virus todavía existe y se mantiene congelado en los CDCs de Estados Unidos y el Laboratorio de Medicina Militar de Rusia, los dos laboratorios más seguros del mundo. Hoy existe el temor que las últimas muestras de viruela del mundo caigan en manos equivocadas y crearan una catástrofe como nunca se ha visto. El virus se esparciría tan rápido que ningún programa podría detenerlo y como venganza cobraría la muerte de miles de millones. ¿Qué clase de patógeno horrible merece estar en el primer puesto? ¿Será algún tipo de virus militar? ¿Un virus zombie, quizá? No, nada de fantasías. El puesto 1 es un puesto compartido por el sarampión, la gonorrea, la sífilis y el estafilococo. ¿Qué comparten estas bacterias? Todas pertenecen al grupo D de medicina, el último grupo que nos faltaba por ver. Significan enfermedades curables, no tan peligrosas, fáciles de tratar, con vacuna y una infinidad de tratamientos posibles. No son más que pequeñas molestias, o eso era antes. Todos estos patógenos se están volviendo superbacterias. Verán, los humanos abusamos de los antibióticos hasta el punto en que las bacterias evolucionaron para sobrevivir. Su ADN cambió y se hicieron resistentes a los antibióticos. Y eso llegó a puntos exagerados, que se sabe que algunas bacterias comunes hoy son inmunes incluso a los antibióticos más fuertes. Y encima también son más agresivas. El exceso nos llevó a esto y se predice que para 2019 esta situación será un problema de salud mundial que se cobrará la vida de miles de millones antes de que siquiera se pueda hacer algo. Los niños volverán a morir de sarampión, la sífilis volverá a ser temida y una operación será extremadamente riesgosa. Volveremos a los tiempos de la Edad Media. Qué final tan desesperanzador. Pero hago la pregunta que planteé al principio. ¿Por qué? Yo me despido. Gracias por ver.